Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. La hora que sea que estemos encontrándonos en este video, que el Señor bendiga este tiempo en que vamos a estar compartiendo con enseñanzas que van a dar continuidad a los dos videos anteriores que veníamos compartiendo, desarrollando, teniendo como texto base y el mensaje principal el amor de la verdad. El amor de la verdad. Y hoy quiero centrarme en algo que principalmente está destinado o preparado o tengo por intención dirigirme, mejor dicho, a mis hermanos, la familia cristiana, seguidora de Cristo, porque lo que voy a compartir hoy es un llamado, una advertencia, una exhortación, pero también una enseñanza para que les sirva de herramienta para identificar el tiempo en que estamos viviendo y de esa manera eventualmente tomar pasos que cada uno deba tomar. Y otra vez quiero leer para empezar solamente la parte del texto de segunda carta de Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 2. Y dice en el verso en el verso 7, dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, son varios puntos que vamos a tocar en este y en el próximo video. Primeramente, ya quiero anticiparme a posibles deducciones que la gente pudiera estar tomando acerca de qué es lo que yo creo como hijo de Dios, como pueblo del Señor, como ministro de Jesucristo, porque puede que por la clase de tema que voy a estar compartiendo, alguno piense que yo me he apartado de la fe en Cristo Jesús, o que pudiera estar teniendo algunas doctrinas un poco extrañas. Y partiendo ya, quiero dejar claro que creo en el único Dios verdadero, que se dio a conocer con un nombre que en realidad es impronunciable, ese nombre, porque Él se dio a conocer con 4 letras, 4 consonantes. En el hebreo antiguo no habían vocales, entonces Él se dio a conocer con 4 letras que tienen por nombre el Yod, Hei, la Vav y otra vez la Hei, que es como la comilla. Eso más adelante, agregándoles las vocales para que se pudiera pronunciar, se pronuncia Yahweh, Yahvé. Algunos y la mayoría de las Biblias en español dicen Jehová, pero
Recordemos que la letra J no existe en el hebreo y el, el nombre, la forma más correcta es Yahweh, Yahweh o Yahvé en español. Por eso es que decimos aleluya, o sea, alabado sea Yahweh, aleluya. Ok, yo creo que Él es único, manifestado en tres personas. Creo en Jesucristo, creo en su Espíritu, que Él hizo morar en nosotros. Creo en la salvación, en la redención, que es un regalo, es gratuito, que lo tenemos, lo recibimos creyéndole, por la fe en Él, por la fe en su persona. No somos salvos por fe, somos salvos por gracia. La palabra dice, porque por gracia somos salvos o sois salvos por medio de la fe. Uno puede tener toda la fe del mundo, pero si a Dios no le hubiera placido regalarnos en forma gratuita, tal como dice el nombre, un regalo, si no le hubiera placido darnos gratuitamente la salvación, el perdón, poco importaría cuánta fe uno pudiera tener. Pero necesitamos la fe. La salvación es por gracia, pero la fe es la herramienta con la que nos apropiamos, con la que recibimos ese regalo. Dios provee el regalo y nosotros lo recibimos creyéndolo. Ahora bien, creo en la muerte y resurrección de Jesucristo. Creo que Él ascendió, está a la diestra del Padre. Espero su regreso, espero su venida. Creo que hay un solo pueblo a quien Él llamó asamblea, pueblo, una nación. Él lo llamó para ser su amada, su esposa. En fin, en líneas generales, creo en la inspiración completa de la Biblia, desde Génesis capítulo 1, verso 1, hasta Apocalipsis hasta capítulo 22, cada uno de los 66 libros, de lo que nosotros tenemos como el canon, que reconocemos como el antiguo pacto y el nuevo pacto. Entonces, creo que la gente que hablaron fueron inspirados por el Espíritu Santo. Creo en la autoridad y en la única persona del Espíritu Santo como quien habló, quien inspiró todo eso. Bien, creo que hay una sola iglesia. Por eso mismo nosotros no nos llamamos Iglesia Plenitud, sino que Ministerio Plenitud. Creo que la iglesia es una sola, no hay 2, no hay 10, no hay 20, ni mucho menos 50,000 divididas en denominaciones. Creo que la iglesia, el pueblo del Señor, es uno solo, pero sí entiendo que hay muchas maneras de ministrar, de servir al Señor. Por eso hay diversidad de ministerios. Y aunque la iglesia es una, también entiendo que puede estar situada, distribuida, esparcida en distintos lugares. Por eso es que en las cartas de Pablo vemos que se dirigen las cartas a la iglesia en tal o cual ciudad. A la iglesia en Corinto, la iglesia acá en Tesalónica. En Apocalipsis habla de, escribe a las 7 iglesias, pero luego dice, escribe esto al ángel de la iglesia, luego dice, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, la iglesia es una, como cuerpo, como pueblo del Señor, no tiene o no debería dividirse en nombres de iglesia tal, iglesia con tal o cual nombre, sino que la iglesia del Señor, no vemos en las escrituras que Pablo
por ejemplo, dirija una carta, Pablo escribiendo la carta a la iglesia de los redimidos que se reúnen en Corinto. No, a la iglesia de Dios en Cristo Jesús que está en Corinto. Entonces, los carteles, los títulos, lo único que hacen es dividir más y crear minis imperios, reinos pequeños, pero la iglesia es una. Y muchas otras cosas más, pero dejo esto explicado para aclarar que lo que voy a estar compartiendo no es porque me haya apartado o desviado de la fe en el Señor, sino al contrario. Jesucristo, Yeshua, es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, Dios manifestado en carne. No creo que haya tres dioses, hay un solo Dios, pero la manifestación suya es a través de su Espíritu, Él como Padre y Él como Hijo. En la administración de la economía de Dios, a Dios le plujo, a Dios le ha placido manifestarse de esa manera. De la misma manera en que Él nos diseñó espíritu, alma y cuerpo, pero no somos tres personas, sino que se manifiesta la carne, es decir, el alma, se manifiesta el dolor en el cuerpo, pero también se manifiesta el anhelo, el deseo de vivir la palabra que es en el Espíritu. El Espíritu Santo hace morada en mí. Creo que Jesucristo no está en mí. Jesucristo está a la derecha, a la diestra del Padre, y espero su regreso. Creo que el Padre no está en mí. Él está en el trono. Creo que el Espíritu del Padre, el Espíritu de Jesucristo está en mí. Entonces, por ende, Dios está habitándome. Él me ha sellado. Entonces, Él ha enviado su Espíritu Santo. Uno puede decir, bueno, es la misma cosa. Sí, porque no son tres dioses. Es una parte, es una de las manifestaciones de Dios que habita en mí. Pero a Dios, como dije, le ha placido administrar su trato, su relación con nosotros de esa manera. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Llegará el momento en el cual otra vez el Hijo mismo, de acuerdo a lo que dice la palabra, 1 Corintios 15, el Hijo mismo, después de haber reinado 1000 años acá en la tierra, se sujetará al Padre que habrá venido acá para que Dios sea todo en todos, dice la palabra. Bien, creo que en líneas generales expliqué un poquito esto. Tengo en los caminos del Señor, desde que entregué mi vida a Él y que le reconozco a Él como mi Señor, 36 años que Él me ha rescatado, que Él habita en mí. En el ministerio pastoral tengo 32 años, pero si hiciera una lista de todo lo que el Señor me permitió, en todas las áreas que me permitió ministrar, servir, sería un necio, como dice Pablo en su segunda carta a los Corintios. Me estoy comportando como un necio, dice, y él empezó a citar todas las cosas en las que el Señor le usó. ¿Por qué comento esto? Comento para que puedan ustedes entender, puedan saber que las cosas que les comparto no son cosas, como muchas veces se dice, que vienen después de una trasnochada, que vienen después de un sueño que uno tuvo y ya uno dice que tiene la revelación. No, son décadas, literalmente décadas de estar profundizando, caminando con el Señor, amando al Señor, escudriñando su escritura, enseñando. Y es muy importante esto que le estoy comentando. ¿Por qué? Porque lo que hoy estoy enseñando es como decir algunos pasos más adelante y algunas cosas más exactas, más precisas de lo que décadas atrás yo enseñaba. Cuando
empezaba recién en el ministerio pastoral, y hemos estado en todos los niveles casi de el ministerio pastoral, empezando desde pastores de jóvenes, pasamos ayudando congregaciones, pastores principales en la congregación, iniciando congregaciones de cero, respaldando, ayudando congregaciones, evangelismo, en fin, en todas las áreas. Pero, ¿por qué comento esto? No para vanagloriar, no para que digan, wow, que, como decimos, qué capo, no. Sino que yo mismo he tenido en estos años una transición tanto en el entendimiento como en centrar mi mensaje en algo. Y si una cosa aprendí es que Jesucristo se centró en algo. El mensaje de Jesucristo no fue, él no se centró en fe, aunque él enseñó fe. Jesucristo no centró su mensaje en la salvación, aunque él es nuestro Salvador. Jesucristo no centró su mensaje en milagros, aunque él hizo tanta cantidad de milagros, de sanidades, prodigios, señales, que su discípulo Juan, el más cercano, dice que si se enumerara, si se escribieran todas las cosas que él hizo, no cabrían en el mundo la cantidad de libros. Pero él no centró su mensaje en sanidades. Él centró su mensaje en una sola cosa, en lo que es la voluntad y la intención de Dios desde el principio y aquello para lo cual él nos creó, que es el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Desde el mismo inicio, cuando crea al ser humano, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves, en toda bestia, en la tierra. O sea, Dios quiso establecer su reino y delegó señorío, delegó autoridad al ser humano hecho a su imagen, pero el hombre en rebelión a Dios entregó ese reino, rindió ese reino al adversario, a Satanás, y Jesucristo, Yeshua, vino para recuperar ese reino. Al desobedecer nosotros le abrimos la puerta a la muerte. La palabra del Señor dice que por un pecado, por una desobediencia, entró el pecado y por el pecado la muerte, pero también por un hombre entró el perdón, entró la vida, entró la redención. Por Adán entró la muerte, por el postrer Adán, como Pablo se refiere a Yeshua, entró la vida. Entonces, aunque Dios perdonó a muchas personas antes porque le creyeron, como menciona de Enoc, de Noé, de Abraham, de Isaac, de Jacob, menciona muchas personas allí, de quienes Dios dice que están vivos. Imagínense que cuando Dios se manifiesta a Moisés en medio de a través de esa zarza en el desierto, Dios les dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No dice yo fui el Dios de Abraham, Isaac, yo soy. Yeshua, hablando con los saduceos, cuando ellos tratan de ponerle una trampa a Jesús, encontrando algún error en él, tratando de encontrar algún error, Jesús menciona este incidente y dice, no leísteis lo que dice la Escritura, como la divina providencia, dice a Moisés, y cita Jesús este incidente de la zarza. Como Dios le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y la respuesta, Jesús menciona, dice, de tal manera que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Por qué? Porque dijo, yo soy el Dios. O sea que después de la muerte, o mejor dicho, después de la partida física,
no terminó esa relación. Dios sigue siendo el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob. Por eso encontramos que aquel hombre que murió fue llevado al seno de Abraham, se llamaba Lázaro, y estaba ahí conversando con Abraham. Por eso Moisés, Elías, en Mateo capítulo 17 está registrado eso, que están allí con Yeshua y con algunos discípulos en el monte, el que yo llamo el monte del traspaso. Generalmente se conoce como el monte de la transfiguración, pero es el momento en que está traspasando de la ley anterior a que oigan a Yeshua. En fin, son cosas que necesitamos aclarar. Bien, entonces yo mismo he tenido una transición, no contradiciendo el mensaje anterior, sino que ajustando, siendo más preciso. Y necesito aclarar, necesito explicar esto porque voy a lanzarles desafíos para que ustedes, los pasos que dan o lo que ustedes están siguiendo, la fe que ustedes tienen, lo hagan porque tienen un entendimiento claro, saben por qué están creyendo lo que creen. Una de las peores cosas que uno puede decir es tengo una fe ciega. Dios nunca nos llama a que tengamos fe ciega. Dios quiere que tengamos una fe con todo el entendimiento posible. Por eso la oración de Pablo mismo dice que Él pide que el Espíritu Santo alumbre el entendimiento para que sepamos lo que Él nos da, lo que Él nos ha entregado y cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. Bien. Explicado esto, demos los pasos en este caminar. Muchas de las cosas que voy a estar explicando que son errores, décadas atrás algunas cosas yo las enseñé porque así me lo enseñaron. Pero habiendo entendido, habiendo aprendido, leyendo su palabra, ya he pedido perdón al Señor por muchas cosas que en su momento fui parte de una enseñanza torcida, y mi compromiso con la verdad es hacerla pública, enseñar más allá de que le guste o no le guste a la gente. Mi compromiso es decir la verdad conforme a lo que está registrado o registrado aquí. Ok. Avancemos. Dice, nada más algunas de las cosas, y ya algunos estarán diciendo, bueno, pero ¿cuándo va a empezar? Es que hay tantas cosas que no quiero dejar sin por lo menos mencionar, aunque no lo desarrollemos todavía en este video. Por lo menos quiero que ustedes sepan que son temas, son cosas que vamos a tocar, los vamos a explicar, vamos a aclarar. Y justamente sobre el punto, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, si ustedes tienen algún tema sobre el que quieren consultar, quieren que se desarrolle ese tema, escríbanos a nuestro WhatsApp y deje allí su pregunta, su comentario, o escriban en el Facebook, entre en nuestra página del Ministerio Plenitud USA. También les digo que tenemos el ministerio allá en Paraguay también, es Ministerio Plenitud Paraguay. Entonces pueden ustedes también estar compartiendo allí. Y en la descripción en el video están los datos, los detalles del número de teléfono, las páginas y todo. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que generalmente
en la iglesia hemos enseñado y hemos creído. ¿Y por qué es menester que toquemos esto ahora en este tiempo? Porque una de las cosas que la iglesia cristiana hemos enseñado, hemos creído, es que el Señor puede venir en cualquier momento. Y hay video, hay canciones, prédicas, enseñanzas, diciendo el Señor puede venir en cualquier momento. Bueno, eso no es verdad. El Señor no va a venir en cualquier momento, como Él no vino en cualquier momento de la historia. La palabra del Señor dice, cuando llegó el tiempo oportuno, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley. Eso está en Gálatas capítulo 4. Trataron de matar a Jesús en varias ocasiones, pero no pudieron, y la Escritura dice, porque aún no había llegado su tiempo, su hora. Más en Juan capítulo 12 dice, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que para que el Hijo te glorifique a ti. Entonces, llegado el momento, cuando Jesús está allí después de la cena o cuando va a cenar con los discípulos, en la noche en que va a ser entregado, dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, entonces empezó a hacer lo que hizo. Entonces Él siempre hizo las cosas porque había un momento preciso. Y Él no murió en cualquier momento. Él murió exactamente a la hora en que el Cordero de la Pascua estaba debía ser sacrificado, porque Él era el cumplimiento de esa sombra profética que era el Cordero. Él no resucitó en cualquier momento, en cualquier día. Él resucitó exactamente en el momento en que la ofrenda de las primicias del grano, de la espiga, tenía que ser presentado como primicia al Señor. Entonces Él resucita. Y dice la palabra en Mateo capítulo 27, verso 53 en adelante, que cuando Jesús resucitó, que cuando Él murió hubo un terremoto, y cuando Él resucitó, muchos sepulcros fueron abiertos, y muchos santos que habían dormido, dice, se levantaron y aparecieron a la gente. Y luego dice que Jesús sube al cielo y lleva a esos primeros frutos, cumpliendo así la fiesta de las primicias. Yeshua no envió a su Espíritu en cualquier fecha, en cualquier momento. Envió exactamente en la hora precisa, en el día preciso de la fiesta de las semanas, o Shavuot, o lo que hemos conocido como fiesta de Pentecostés. De la misma manera, Él no va a regresar en cualquier momento. Y cuando la gente cita el pasaje en que dice, el día ni la hora nadie lo sabe, eso es algo que está en la sola potestad del Padre. Sin embargo, Pablo, en su carta, tanto a los colosenses como acá mismo en Tesalonicenses, dice que ustedes no están en la oscuridad para que la venida del Señor, que vendrá como ladrón en la noche, para muchos que no saben, les va a tomar desprevenidos. Pero ustedes no tienen necesidad de que les hable, porque ustedes conocen el tiempo. Ahora, ¿por qué? Porque cada una de las cosas en el plan del Señor está sujeto a lo que Él ya estableció. Las fiestas o las convocaciones santas que Él estableció. Y dice la palabra que esas convocatorias se conocen generalmente como las fiestas del Señor, aunque luego de tantas tergiversaciones, la gente dice las fiestas judías. No son fiestas judías. Para empezar, estas fiestas, estas convocatorias, Dios no las dio para los judíos, sino que las dio para un pueblo
completo integrado por 12 tribus llamado Israel, de los cuales los judíos son solamente una rama. Entonces también cada una de estas etapas, digamos, están sujetas a esas fiestas o esas fechas precisas de lo que Dios estableció. Ese es el calendario del Señor. Pero en la iglesia hemos desconocido esto, el pueblo del Señor. Entonces, se enseña que la iglesia no va a pasar por la tribulación, que el Señor va a venir y va a raptar. Dios no puede raptar, porque eso es un delito de acuerdo a la Torá. Dios puede tomar. La palabra no es rapto, sino que la palabra es arpazo, que es algo que significa tomarlo repentinamente, pero no puede haber un rapto. Eso es delito, eso está penado por la ley del Señor. Dios no puede raptar algo que es suyo, su pueblo, su amada. Dios sí va a arrebatar, o sea, va a tomar de la tierra a su pueblo, que es distinto a rapto. Pero se enseña que la iglesia no va a pasar, el pueblo del Señor no va a pasar, que va a venir el Señor antes de la tribulación, va a llevar a la iglesia cristiana y van a quedar acá los judíos aguantando, sufriendo la gran tribulación porque ellos rechazaron a Jesús como Mesías, y luego en la gran tribulación ellos van a reconocer a Jesús. Eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que nosotros sí vamos a pasar, y lo vamos a leer acá, vamos a pasar por tribulaciones. De lo que el Señor va a librarnos es de el día de la ira del Señor. Una cosa son las tribulaciones, otra cosa es las copas de la ira del Señor. Son dos cosas distintas. Y tanto así que aquí Pablo mismo está explicando eso, de que el Señor no va a venir, dice, antes de que se manifieste todo el anticristo, la bestia y todas estas cosas. Entonces, se enseña que la iglesia reemplazó a Israel, que ahora nosotros somos la verdadera Israel, la Israel espiritual. No hay dos Israel, en el sentido de que no está Israel y la iglesia. No, Israel fue llamado el pueblo del Señor. La palabra iglesia, iglesia viene del griego eclesia. ¿Y por qué viene del griego eclesia? Porque cuando se tradujo el antiguo pacto, las escrituras, del hebreo al griego, casi unos 200 años antes del nacimiento de Yeshua, lo que se conoce como la versión de los 70 o la Septuaginta, ellos, influenciados por la mentalidad griega de aquel entonces, fue el tiempo más o menos de los macabeos, ellos tradujeron al griego la palabra Cajal o Kehilá. Cajal aparece por primera vez en el libro de Éxodo. Y Cajal o Kehilá, ¿qué significa? Significa asamblea, significa un pueblo, un grupo de personas llamados afuera. Es decir, llamados, convocados, llamados afuera. Eso es lo que significa Cajal. Y aparece en Éxodo. Tanto es así que cuando Esteban, Hechos capítulo 7, está dando su mensaje, él dice que aquella iglesia estaba reunida, aquella asamblea, aquella Cajal estaba reunida delante de Moisés en el monte Sinaí. O sea, usa la palabra eclesía, pero reunida en el monte Sinaí. Entonces, no hay dos pueblos, no hay dos iglesias, hay una. Y por ende, Dios tiene una sola amada, una sola prometida, una sola desposada. Y esa desposada, Dios la tomó, la llamó
precisamente en Éxodo capítulo 19, después de haber sacado a ese pueblo de Egipto. Ellos hicieron un pacto. Ellos hicieron un pacto de sangre. Dios les da los 10 mandamientos con los cuales hizo pacto. Derraman la sangre allí, hacen pacto, rocían la sangre sobre el altar, sobre las tablas del pacto, los 10 mandamientos y sobre el pueblo. Y ellos comieron y celebraron el pacto. Lo que Yeshua vino a hacer es renovar ese pacto. Por eso él comió, derramó la sangre y todo. ¿Por qué? Porque estaban restaurando el convenio, el pacto. No hizo un pacto diferente, vino a renovar un pacto, no vino a hacer un pacto con otro pueblo desechando al pueblo anterior. No, vino, como dice Efesios capítulo 5, que Yeshua vino a dar su vida por la iglesia. ¿Cómo Yeshua va a dar la vida por una iglesia si es que la iglesia empezó, como se enseña mal, empezó recién en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés? No puede ser. ¿Cómo Yeshua va a dar su vida por algo o alguien que no existía? Yeshua dio su vida por esa amada, por la iglesia, que se había corrompido, había cometido adulterio y Dios lo había desechado. Pero Dios había dejado una puerta abierta. Dios diseñó un plan para que con la muerte de Yeshua ocurriera varias cosas. Número 1, reconciliar cielos y tierras con Él. De eso vamos a hablar también. Número 2, vencer a la muerte. ¿Por qué? Porque aunque Dios había perdonado a mucha gente antes, ellos estaban todavía allí en el Seol, en una sección separada. Digamos, usando una analogía en el sector VIP, porque estaba en la parte buena, no en la parte del sufrimiento. Pero Yeshua va y toma las llaves del abismo y de la muerte, y él venció a la muerte. Aunque Abraham, Isaac y Jacob estaban vivos, ellos estaban todavía retenidos en el Seol. El Seol es el lugar donde iban los muertos. Por eso es que Yeshua fue llevado al Seol. Tanto así que en el día de Pentecostés, Pedro en su mensaje dice que eso está en Hechos capítulo 2, a partir del verso 23, dice que la muerte no le pudo retener. La muerte le tuvo, el Seol le tuvo, pero no lo pudo retener. ¿Por qué? Porque no encontró pecado, falta, no tenía poder para retenerlo. Lo tuvo, pero no lo retuvo. Pero le tuvo porque él fue allí y él anunció, lo dice el apóstol Pedro, a los que habían creído y también a los que no habían creído. Pero no para que haya arrepentimiento, sino que diciéndoles: lo que ustedes no quisieron creer, aquí está, yo tengo las llaves, ustedes quedan acá. Lo que ustedes creyeron, aquí está, yo tengo la llave, vengan conmigo. Y tomó esa parte y, como dice en Efesios capítulo 4, subiéndolo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y se sentó a la diestra del Padre. Entonces, no existe dos pueblos, no existe dos iglesias, no existe dos amadas, no hay dos esposas, hay solamente una esposa. Esa esposa se llama Israel. Ahora bien, Israel es mucho más que eso que tenemos marcado en el mapa, y ese pueblo hoy llamado judío, que están haciendo marchas de orgullo gay y protestas, que la mayoría de ellos son ateos hoy día. ¿Por qué están así? Porque Dios los cegó. Dios hizo un paréntesis para darnos oportunidad a nosotros, los que no somos judíos de nacimiento o israelitas de nacimiento, para que pudiéramos creer en el Mesías y ser injertados, como dice Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 11, ser injertados en él como pueblo, de tal manera que ya no hay dos, hay un solo pueblo, y ese pueblo se llama Israel, o la amada, la esposa, de tal manera que no van a haber dos bodas, no van a haber, hay solamente una boda, las bodas del Cordero. ¿Y con quién es la boda? Dice que vio
a la nueva Jerusalén descender del cielo ataviada como una desposada para su marido. No es Nueva York, no es Brasilia, no es Río de Janeiro, no es Madrid, no, es Jerusalén, la nueva Jerusalén. Entonces, son cosas que vamos a ir explicando en estos materiales. Ok, dice en segunda a los Tesalonicenses, volviendo a nuestro punto, capítulo 2, verso 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Entonces acá de por sí ya tenemos que mirar lo siguiente. Que Jesucristo va a regresar y vamos a reunirnos con Él. Pero uno puede decir, bueno, pero está escrito acá. Es que la gente, aunque está escrito, muchas veces no lo entiende. Entonces estamos esperando su venida. ¿Cuándo va a venir? Estamos próximo a su regreso. Y alguno puede decir, bueno, pero eso se está predicando hace muchísimo tiempo, como bien está registrado en la segunda carta de Pedro, que ya en aquel tiempo muchos decían, no, siempre se está predicando, pero el Señor no viene. Pero es importante que reconozcamos el tiempo en que estamos viviendo. Quiero mostrarles algo antes de avanzar con esto. En el libro de Jeremías, capítulo 16. Jeremías, capítulo 16. Dice de esta manera. Nosotros los que nos hemos considerado cristianos. Yo les dije en el video anterior que en realidad los cristianos no existían en el primer tiempo como nomenclatura, como nombre de grupo. Ellos se llamaban los del camino, los nazarenos. No estoy diciendo que no había gente que no creyera en Cristo. No es eso lo que estoy diciendo. De hecho, por creer en el Mesías, por creer en el ungido, que nació en Belén, pero se crió en Nazaret, entonces ellos eran llamados de esa manera, los nazarenos, o por seguir el camino, las enseñanzas del ungido, del Mesías, del Cristo. A ellos se los llamaba los del camino, porque ajustaban sus vidas a la doctrina de él. Pero la iglesia cristiana, como, voy a usar un término, como denominación, es decir, como grupo religioso, no empezó sino cuando el emperador Constantino oficializó el cristianismo bajo el imperio romano, oficializó como religión oficial en el imperio romano. Anteriormente a eso, los emperadores anteriores hicieron grandes persecuciones, pero él, como era un adorador del sol, adorador de Mitra, y supuestamente en una de las batallas que iba a emprender, él tuvo un sueño y vio una cruz, y en ese sueño se le dijo, con este signo, con esta señal, vencerás o prevalecerás. Y ganó esa batalla. Entonces, por eso, supuestamente, él oficializó el cristianismo y quitó las prohibiciones, abolió las prohibiciones, las persecuciones,
y dio permiso, dio respaldo y apoyó al cristianismo. Eso fue, creo que, lo peor que pudo ocurrir para la iglesia, porque allí la iglesia se enfrió, allí la iglesia se desvió, allí se pervirtió. Tanto es así que vamos a leer acá en la carta de Pablo, que dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Entonces, allí empezó a torcerse todo. Entonces, pero nosotros los cristianos evangélicos, en la mayoría de los casos de las personas ya mayores, no hablo de los jóvenes, generalmente los jóvenes ya son parte de esa generación hijos de cristianos. Pero en mi caso y muchos otros ya mayores, hemos crecido en un contexto de catolicismo o de otros grupos. Y llegado un momento tuvimos que darnos cuenta y reconocer que no estábamos siguiendo algo correcto, algo verdadero. Y dimos un paso, más allá de que hayamos andado en ese grupo, en esa denominación, más allá de que hayamos creído por años, pero dijimos, bueno, ahora conozco la verdad, y dimos el paso de avanzar para otro lado, saliendo de eso. Mucho de lo que vamos a estar compartiendo tendría que llevarnos a pensar lo mismo, en el sentido de que vamos a tener que decir, bueno, pero lo que yo aprendí en la iglesia cristiana evangélica, como me enseñaron, no es lo que la palabra dice. Por eso es que estoy haciendo este video. No estoy yendo en contra de cada uno de los que creen en Cristo, no. Estoy yendo en contra de toda doctrina mal enseñada. ¿Por qué? Precisamente porque el tiempo en que estamos viviendo es el tiempo final. Y la palabra de Dios dice que el juicio de Dios, eso lo dice Pedro, ¿y de dónde saca Pedro eso? Cuando dice, es tiempo de que el juicio empiece por la casa de Dios, eso está en 1 de Pedro capítulo 4. Pero ¿de dónde saca Pedro eso? Saca de Ezequiel capítulo 9. Cuando Dios manda a los ángeles, dice, los comisiona para que pongan una marca, una señal, para aquellos que gemían por toda la impiedad que había en su pueblo, en la ciudad que él había establecido como lugar de morada de su nombre, o de su templo, que era Jerusalén. Y por tanta corrupción, tanta perversión, Dios iba a traer castigo. Y también a las demás naciones. Pero dice, empieza por el santuario, empieza por la casa, y pone una señal a los que gimen y claman, a los que no son parte de eso, para que llegado el castigo, ellos no sufran. Y Pedro toma eso y dice, es tiempo de que el juicio empiece por la casa de Dios. Y precisamente porque estamos en ese tiempo, Dios en este tiempo está, cirniendo, colando fino, sacando, como dice su palabra, separando la paja del trigo, o el trigo de la paja, o el trigo de la cizaña, o la cizaña del trigo. Entonces, ¿cómo va a ocurrir eso? ¿Cómo lo hace Dios? Trayendo verdad, trayendo luz sobre temas tan importantes, tan fundamentales como, por ejemplo, su venida, los tiempos en que estamos viviendo, la eternidad y lo que Él nos deja como su palabra, sus mandamientos, que es lo que Él nos deja para nuestro día a día mientras estemos acá en este cuerpo. Entonces, por eso Dios está empezando a juzgar su casa. Entonces, siempre la gente dice, es tiempo que el juicio empiece por la casa de Dios. Mi pregunta es, si sos casa, si sos pueblo, ¿cómo estás para enfrentar ese juicio?
Entonces, cuando uno va a enfrentar un juicio, cuando va a ir a un tribunal, uno como mínimo tiene que cerciorarse de que las cosas y los elementos, las pruebas estén a su favor. Las cosas que van a ser sopesadas, que van a ser juzgadas, me favorezcan. Entonces, por eso debo enseñar cosas que van a chocar un poco con lo que estamos acostumbrados, chocan con enseñanzas, pero es porque el juicio empieza por la casa. Dios está juzgando malas enseñanzas y está juzgando porque estamos en un tiempo final. Y como dije, como cuando nosotros salimos generalmente de la Iglesia Católica, dijimos, bueno, ahora entiendo. Yo creo que ahora también mucha gente va a decir lo mismo. Fíjense lo que dice Jeremías capítulo 16, en el verso 9, verso 9, 16, 9 en adelante. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo haré cesar en este lugar, delante de vuestros ojos y en vuestros días, toda voz de gozo y toda voz de alegría y toda voz de esposo y toda voz de esposa. Yo creo que mucho de esto se dio hace unos 3-4 años atrás, que cesó todo. Y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos: ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra? ¿O qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? Entonces mucha gente dice, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué pasa esto en la congregación? ¿Por qué pasa esto en mi familia? ¿Por qué pasa esto en mi vida? Y no se da cuenta que porque por la mala enseñanza tal vez, y quiero explicar que muchas de esas enseñanzas no se hace de manera intencional, sino que uno sencillamente va repitiendo. Dice, entonces les dirás, porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron, y ante ellos se postraron, y me dejaron a mí, y no guardaron mi ley. O sea, le está diciendo, me dejaron, escogieron adorar, fueron detrás de la idolatría. Y dígame si esa no es, no solamente en el catolicismo, que es idolatría al 100%, la iglesia cristiana ha caído en mucha idolatría. Desde los cantantes, artistas, los ídolos, hasta los mismos ministros que se los pone por poco en un altar, en un podio, y no se los puede contradecir. Pueden estar enseñando cosas que no son, pero son irrefutables, entre comillas. Entonces se ha caído mucha idolatría. Muchas congregaciones, muchas denominaciones lo que hacen es establecer su propia figura, su propio cartel, su propio título, su propio nombre, y no el de Cristo. Son mini reinos y no el reino del Señor. Una cosa es servir al Señor, una cosa es honrar, otra cosa es ya cuando la gente cae en el servilismo a los líderes, y muchos abusos para con la gente en muchas maneras. Entonces la iglesia cayó también en esto. Entonces dice, verso, y dejaron mi ley, o sea, sus mandamientos. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres. Entonces dígame si uno entra a una congregación hoy día y ve tanta falta de respeto, tanta altanería. Los niños, los jóvenes son
inmanejables, niños que crecen, hacen un desastre, literalmente destruyen las cosas en las congregaciones. No se los puede corregir. ¿Por qué? Porque vienen los propios padres a enojarse, reprocharse. O sea que la congregación y la iglesia tienen que estar sirviéndole. Se toma como un lugar en que, ok, a ver qué me sirven, qué tienen para mí, como si fuera que van a un buffet, y si no les gusta van a otro lugar, pero nada de, o poco y nada de temor del Señor, de ir uno arrepentido, buscar, clamar, buscar ajustarse al Señor, sino que a ver qué consigo acá, qué me dan. Dice: y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Y esa es la realidad hoy en las congregaciones. Díganme si en vez de estar celebrando las fechas que Dios estableció, andan en la vanidad, en la imaginación de sus corazones. Hoy las congregaciones tienen fiesta del Día de los Enamorados, fiesta el Día del Pastor, Día de la Amistad, el arbolito de Navidad, Halloween, la Pascua, buscando los huevitos de Pascua, el conejo. O sea, cualquier fecha, cualquier celebración que cumpleaños del pastor, de la pastora, pero no las fechas que Dios estableció. Tal como dice acá, dice: porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Entonces, si se celebra y están allí todos, el pastel o la torta, como dicen en algunos, como se dice en otros lugares, del pastor, porque hay que regalarle y honrarle. ¿Por qué no hacen con la gente nueva? ¿Por qué solamente con uno? Es que hay que honrarle. ¿Y qué? ¿Al nuevo no hay que honrarlo? Entonces, esas cosas, esas idolatrías, de que, bueno, a este sí, a aquel no, ¿dónde está la equidad? ¿Dónde está el tratar a los demás como a uno mismo? Entonces, en todas estas cosas, todo esto es lo que uno puede ver lastimosamente en las congregaciones hoy. Manipulación con la parte económica, se da más importancia al edificio. Entonces, miles, millones y millones en gastos de edificación, de equipamiento, de mantenimiento de edificios, cuando la congregación, la gente que se congrega en ese lugar, está batallando en su día a día. Ganan salarios mínimos, muchos ni eso, o aunque ganen bien, pero no se le da la importancia que se le da a lo material. ¿Por qué? Porque lo material le da a uno estatus, le da imagen. Pero yo pregunto, ¿dónde se reunía la iglesia del Señor? ¿Dónde se reunía Jesucristo? ¿Acaso Yeshua dijo alguna vez a la gente: ok, mañana Shabbat les espero en tal lugar para reunirme con ustedes? No. Él iba, se reunía en las casas. ¿Dónde se reunía la iglesia? En las casas. Con todas las muchas los hallazgos, con los muchos hallazgos arqueológicos que para este tiempo ya se tienen. ¿Por qué nunca se encontró, por ejemplo, ruinas de la iglesia, el templo de la iglesia en Corinto? ¿Por qué nunca se encontró ruinas del templo de la iglesia en Tesalónica? Ruinas del templo de la iglesia en Éfeso. No. Porque no había, porque se reunían en casas. Ahora, sí ocurrió a partir de cuando Constantino oficializó el cristianismo. ¿Qué hizo? Muchos locales, muchos edificios que eran
templos a dioses paganos, lo tomaron y lo cristianizaron, empezando por lo que hoy se conoce como la basílica supuestamente de San Pedro. Esas imágenes de los supuestos Pedro y Pablo no son sino Zeus y Hermes, Júpiter y Mercurio. La mismísima, no una imagen copiada, no una estatua hecha similar, no, las mismísimas estatuas, las mismísimas imágenes, no otra copiada, las mismísimas Zeus y Júpiter y Mercurio fueron las que se tomaron y se los renombraron como Pedro y Pablo. Y está la Basílica de San Pedro, donde la ciudad del Vaticano. Ustedes saben lo que significa Vaticano. Es el lugar de la adivinación de la diosa Vática. Entonces, el lugar del vaticinio. Y la diosa Vática tenía su templo allí. Entonces, por eso se llama Ciudad del Vaticano, ciudad de la adivinación. Entonces, la Iglesia Católica tomó todos los templos y tomó los dioses paganos y los cambió por santos cristianos con las mismas imágenes y templos cristianos. Pero la iglesia original se reunían en casas y en lugares abiertos, lugares públicos. Entonces, voy a tomar un poquito de café, algo calentito acá. Entonces, siguiendo con Jeremías 16, verso 13. Por tanto, yo os arrojaré de esta tierra a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido, y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. Entonces, es lo que ocurrió. Dios dispersó a los que se llamaron luego como las 10 tribus o las tribus del norte, también conocido como Efraín, y todo eso era parte del plan del Señor para alcanzarnos también a nosotros los gentiles. Dice verso 14: no obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive ya, digo Jehová porque está escrito así, vive Jehová que hizo. Leo otra vez verso 14. No obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto. Sino, esto es lo que se va a decir, y esto se está cumpliendo hoy delante de nuestros ojos. Vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Eso se está cumpliendo hoy. Por eso es importante hablar de estas cosas, aunque duela. Como decía un ex compañero de trabajo cuando trabajaba yo en periódico, y hoy es comentarista de temas económicos, dice: duele decirlo, pero hay que decirlo. Entonces dice: vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de toda la tierra a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí que yo envío, ahora fíjense lo que dice acá, he aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte y por todo collado, y por las cavernas de los peñascos. Porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos.
pero primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado, porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos y de sus abominaciones llenaron mi heredad. Entonces, ¿por qué dice contaminaron con los cadáveres de sus ídolos? Los sacrificios que hacían, hasta hoy se hacen en la brujería, en la hechicería, se hacen sacrificios de animales. Entonces contaminaron con eso. Muchos no hacen sacrificios de animales, pero llevan las flores, llevan la ofrenda a la Virgen, llevan... Todo eso son lo mismo. Pero dice acá, vienen días en que enviaré pescadores. ¿De dónde Dios saca esto? ¿Qué fue lo que Jesús dice a Pedro y a los demás discípulos? Pedro le dice, eso está en Lucas capítulo 5, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Yeshua le dice, no temas, porque a partir de ahora os haré pescadores de hombres. ¿Por qué Yeshua a sus discípulos los llama pescadores de hombres y no pastores de ovejas? Porque en la profecía de Génesis capítulo 48, cuando Jacob estaba ya a punto de morir allí, estaba con José, él llama a José, le dice que traiga a sus hijos, a los hijos de José, que eran Manasés el mayor, el primogénito legalmente, por orden de nacimiento, y Efraín. Los trae José a Jacob, y Jacob le dice, tus dos hijos que te nacieron aquí en Egipto, Manasés y Efraín, ellos serán mis hijos y serán tan míos como Simeón, como Rubén, y los que te habrán de nacer después de ellos serán tuyos, pero ellos serán mis hijos. Y dice porque, y empieza a relatarle por qué, y estaba haciendo algo legal. ¿Por qué? Porque la primogenitura de Israel le correspondía legalmente a Rubén. Pero Rubén fue desechado porque cometió pecado contra uniéndose a la concubina de Jacob. Fue desechado. Pasó la primogenitura a José. José era el mayor de la esposa realmente que él amaba, que era Raquel. Pero José fue vendido a Egipto. O sea que legalmente, o sea, fue una transacción legal. Legalmente José fue comprado por Egipto. Y no solamente que fue comprado por Egipto, sino que Faraón, poniéndole como segundo suyo, para que eso pudiera ocurrir, tenía que hacer lo siguiente. Tenía que tomarle Faraón como adoptado suyo, pero también tenía que hacerle parte de los dioses de Egipto. Entonces José pierde la habilidad de poder cumplir su rol como primogénito. ¿Qué hace Jacob para no perder la primogenitura? A través de José, él toma a los dos hijos de José, que era Manasés, que significa él me hace olvidar, porque en la tierra de su esclavitud Dios le hizo olvidar su aflicción, y toma a Efraín, que significa doblemente fructífero, porque en la tierra de aflicción Dios le hizo fructificar. De esa manera Jacob estaba retomando el canal, rehabilitando el canal para la primogenitura. Ustedes pueden leer tanto en Génesis 48, a partir del 47 ya, pero 48, y también en Primera de Crónicas capítulo 5 menciona esto. Ahora, cuando Jacob va a orar por ellos, él cruza las manos. O sea que en vez de poner su diestra sobre Manasés, que era el mayor, él cruza la mano y pone la diestra, que era de la bendición, de la primogenitura, sobre Efraín,
y la izquierda sobre Manasés. Y José, viendo eso, trata de corregir. Dice, no, padre mío, no es así. Manasés es el mayor. Jacob le dice, lo sé, hijo mío. Pero Efraín va a ser el primogénito. Manasés también va a ser prosperado, pero la bendición va a estar sobre Efraín. Y su descendencia, dice, tanto de Efraín como de Manasés, se multiplicarán como peces. Algunas traducciones dicen que se multiplicarán en multitudes, será multitud de naciones. Pero la palabra original, cuando dice se multiplicará, usa la palabra dag, que significa pez. De ahí el nombre del dios Dagón, que era cuerpo de pez y rostro, cabeza de hombre, Dagón. Pescadores es la palabra dig. Entonces, allí es que él le dice, se multiplicarán como peces. Y cayó la primogenitura sobre Efraín. Por eso cuando Dios, en castigo por la idolatría de Salomón, dice, pecaste, te fuiste tras dioses ajenos, entonces yo voy a cortar, voy a separar, voy a dividir, romper el reino, pero no lo voy a hacer en tu tiempo por amor a David tu padre, lo voy a hacer en tiempo de tu hijo. Y en tiempo del hijo de Salomón, cuando ya Salomón murió, Dios divide el reino. 2 tribus van con Judá y 10 tribus van con Efraín. ¿Por qué? Porque la multiplicación iba a ser sobre Efraín. Entonces, a partir de ahí es que empieza lo que conocemos como las 2 casas de Israel. La casa del norte y la casa del sur. El reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, Efraín, Israel, el reino del norte, o el reino del sur, Judá y Jerusalén. Ahí estuvieron, con Judá estuvieron los de Benjamín y los levitas, porque allí estaba el templo, y con Efraín fueron todos los otros. Entonces, a partir de allí es que ocurre eso. Por eso es que Yeshua dice, yo no he venido sino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso la palabra, la promesa dice, Jeremías 31, verso 31, Ezequiel capítulo 36, verso 16, Ezequiel capítulo 11, también dice lo mismo, que vendrán días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con vuestros padres, porque ellos quebrantaron el pacto, aunque yo fui un esposo para ellos. Pero este es el pacto que haré con ellos. Dice, les daré un corazón nuevo, quitaré el corazón de carne, pondré mi espíritu en ellos, pondré mi Torá, mis leyes en su corazón y en su mente, y haré que anden en mis mandamientos. Luego en Ezequiel capítulo 37 habla de que ya no serían 2 casas, sino que esas 2 casas del norte y del sur, Dios los volvería a unir y ya no serían nunca más 2 casas, sino una sola casa. Eso es lo que Yeshua vino a hacer, juntar otra vez eso. Entonces aquí dice, verso 16. He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán y después enviaré. Por eso Yeshua dice, os haré pescadores de hombres. Por eso cuando después de resucitar, él dice, id a todas las naciones y hacerlos discípulos. ¿Por qué? Porque las naciones tienen que venir al Dios de Israel. Y dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden la palabra. Entonces, no se puede hacer discípulos sin enseñar y obedecer la palabra. Entonces, si Jesús dijo, bautícenlos a las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿por qué en ninguna parte no hay una sola línea en el libro de los Hechos en que veamos
que algún discípulo o en la iglesia se haya bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que todos los bautismos registrados allí fueron en el nombre de Yeshua. ¿Eran desobedientes al Señor? No, porque las naciones, como dice Efesios capítulo 2, versos 11 y 12, todos los gentiles estábamos sin Dios, sin promesa, sin pacto, sin ciudadanía, sin Cristo, sin nada. Entonces las naciones tienen que venir a ser discipuladas para ser parte del Dios de Israel. Pero individualmente nosotros necesitamos entrar en ese pacto con Yeshua. Por eso no vemos ni un solo bautismo en Hechos o ninguna otra parte que se haya hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero sí vemos en el nombre de Yeshua. Dice, verso donde me quedé, leí el verso 16, 17. Ahora, verso de 19 hasta el 18 leí. Fíjense lo que dice: oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán: ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad y no hay en ellos provecho. ¿Hará acaso el hombre dioses para sí? Mas ellos no son dioses. Por tanto, he aquí les enseñaré esta vez, les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es Yahweh, es Jehová. Entonces dice, oh Jehová, dice, naciones vendrán a ti y dirán, ciertamente mentira hemos heredado de nuestros padres. Esa es la realidad. Hemos heredado mentira. Quiero decir, me animo a creer que fue no con mala intención, sino que por lo menos en lo que a mí me ha tocado aprender y vivir, me han enseñado con toda buena intención, me han enseñado con mucho amor, pero lastimosamente, como Yeshua dice, un ciego no puede guiar a otro ciego, ambos caerán. Entonces, muchas de estas cosas eran cosas que estaban vedadas, cegadas, para los que me enseñaron. Y yo mismo lo enseñé con esas limitaciones por mucho tiempo, hasta que buscando y buscando y leyendo, empezando a leer desde el principio, desde Génesis, porque ¿cuál es el error mayor? Que cuando uno llega a la iglesia y dice, bueno, ¿qué tengo que hacer para entender y para conocer a Dios? Tienes que leer la Biblia. ¿Y qué dicen? Tenés que empezar a leer por el Evangelio de Juan. Entonces, si uno empieza a leer, ni siquiera desde el comienzo de Mateo, sino desde Juan, y no lee toda la primera parte del libro, pues es lógico que uno no va a entender. Entonces la iglesia se pasa diciendo parte del libro de Oseas, y dice, como dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Muchos ni siquiera saben dónde está escrito eso, y los que saben dónde está escrito no lo mencionan completamente. Mencionan solamente la mitad del versículo. Pero ¿qué dice Oseas 4:6? ¿Qué dice todo el versículo? Dice, el versículo completo dice, mi pueblo, o sea que no un pueblo extraño, mi pueblo. Y todo el libro de Oseas es acerca justamente del reino del norte, a quien Dios le había dado carta de divorcio. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hasta allí cita la gente, pero no cita las 2/3 partes del versículo. Dice,
O sea, ¿por qué? ¿Por qué faltó conocimiento? ¿Por qué fue destruido? Porque le faltó conocimiento. ¿Y por qué le faltó conocimiento? Esa es la pregunta. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento. O sea, no fue culpa de Dios, sino que la gente desechó. Dice, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Pero por qué faltó conocimiento? Dice, porque desechaste la ley de Dios. Lastimosamente, esa es la enseñanza que se nos dio, que empezó allá en el siglo IV, que ya en la cruz el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto se abolió. No se abolió, se restauró, porque Dios tenía hecho pacto con Abraham, Isaac, Jacob y su descendencia. En ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. No todas las familias de Europa, no todas las familias de Asia, no, todas las familias de la tierra. Si estás en la tierra y si tienes una familia, pues dice que a través del pacto que Dios hizo con Abraham. Y dice, luego dice, y todas las naciones serán benditas en ti y en tu simiente. No en una denominación, no en la iglesia bautista, ni presbiteriana, ni asambleas de Dios, ni anglicana, católica, no, sino que en el pacto que Dios hizo con Abraham, con Isaac y Jacob, y que Yeshua vino a dar su vida para que eso pudiera ser una realidad. Entonces, ¿por qué se pierde la gente? Por desechar el conocimiento, la ley, los mandamientos. No, ahora estamos en la gracia, ya no hay que obedecer. Nunca los mandamientos fueron dados para salvación. Los mandamientos fueron dados para, como dice ahí, para que nos vaya bien y que todo lo que hagamos sea correcto, prospere y vivamos muchos años. Pero por la mala enseñanza y por desconocimiento, no sabemos quién está más enfermo hoy. La gente que va a la congregación o la gente que está afuera. ¿Quién está con más problema económico o deuda o familiares? ¿La gente que está dentro de la congregación o la gente que está afuera? ¿Por qué? Por no cumplir los mandamientos, porque estamos bajo la gracia. Eso no es cierto. Dios nos dio su palabra para que nos vaya bien. Y Dios nos da a Yeshua, su sangre, para que tengamos salvación. Y Él nos da el regalo por medio de la fe en Yeshua. Él nos da el bienestar por medio de obedecer su palabra. Es así de sencillo. Salvación por medio de la fe en Dios, que nos da su Hijo, quien derramó su sangre, muriendo por nosotros, para reconciliarnos con el Padre. Bienestar, salud, paz, guardando sus mandamientos, que son los límites, el lindero dentro de los que debemos movernos para que estemos bajo la responsabilidad de Dios. Cuando uno sale de esos límites, Dios nos hace responsable. No quiero terminar, pero debo terminar. Proverbios 28. Proverbios 28 dice esto. Dice Proverbios 28, verso 7. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. O sea, el que guarda la ley es hijo prudente, pero el que no va a andar con una vida desordenada. Verso 9. El que aparta su oído para no oír la ley
su oración también es abominable. O sea, Dios considera abominación cuando alguien desobediente, cuando alguien a quien se le habla, se le explica acerca de la necesidad de honrar a Dios guardando sus mandamientos, dicen, no le interesa. Entonces tampoco a Dios le interesa responder su oración. Uno dirá, eso está en Proverbios. ¿Y acaso Pablo no dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para enseñar, para corregir, para exhortar, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, no dice a fin de que el católico, el mormón, no, el hombre de Dios esté enteramente listo, preparado, parafraseando un poquito, para vivir la vida acá. ¿Y a qué escritura se refería Pablo? Le dijo a Timoteo, desde la niñez has conocido la escritura. La cosa es que para ese entonces no existía el evangelio de Mateo, Marco, Juan, sino que la escritura a la que se estaba refiriendo Pablo, de la que dice que es útil para enseñar, para corregir, y que toda la escritura es inspirada por Dios, son las del Antiguo Pacto. Y termino explicando esto. Cuando vez tras vez vemos que debemos cumplir los mandamientos, en realidad, ¿dónde encontramos esos mandamientos? Porque la tendencia es decir, no, Yeshua solamente nos dejó 2 mandamientos. Eso no es cierto. Le dijeron a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? No le dijeron cuáles son los únicos mandamientos. Y el Señor dice, el más importante es este: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor de todo tu corazón, de toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti misma. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Él no dijo estos son los únicos 2 mandamientos, sino que los más importantes, rango de importancia. Porque si yo no amo a Dios, ¿de qué me sirve? Ni me va a interesar cumplir los otros mandamientos. Y esa es la triste verdad. La verdad es que la gente no cumple los mandamientos porque no le ama a Dios, porque no tiene temor de Dios, porque quieren estar ahí al borde, a ver hasta dónde puedo ir sin que eso signifique perdición. Pablo, en su carta a los Romanos, en el capítulo 7, él explica eso. Dice, y eso extiende hasta el capítulo 8, pero dice que la ley es espiritual, es buena, es agradable. Él con su espíritu se regocija cumpliendo la ley, cumpliendo los mandamientos. Pero se da cuenta que su carne es débil. Entonces necesita el Espíritu Santo. Y dice ahí que el carnal es el que no quiere obedecer a la ley. Pero el espiritual se regocija en la ley de Dios. Entonces toda aquella persona que dice, no, estamos bajo la gracia, no tenemos que cumplir los mandamientos, sencillamente es porque una persona carnal no le interesa honrar a Dios. Jesús dice, el que me ama, mi palabra guardará. El que no me ama, no guarda mi palabra. O sea, no son palabras mías, yo solamente repito esto. Bien. ¿A qué punto llegamos? Llegamos a la primera parte de este video, o mejor dicho, la tercera parte de esta serie, El amor de la verdad, que mucho de lo que digo tal vez resulte muy, muy fuerte, chocante para algunos, pero hay que decirlo. Y si estoy errado, si me estoy equivocando, díganmelo. Si algo de lo que digo no se ajusta a la palabra, pues díganlo en los comentarios o déjenme un mensaje en el WhatsApp y yo hago el compromiso de responder a eso. Entonces, que lo que he compartido en esta parte del video sea como una
señal de alerta, como esa luz amarilla, atención, a que nos volquemos a estudiar, a escudriñar la Escritura, a ver qué realmente es lo que dice acerca de lo que nosotros creemos. En el próximo video voy a seguir avanzando sobre estos temas, y otra vez digo, no es con la intención de denigrar a nadie, ni de decir, oh, nosotros estamos por encima de todo, somos los únicos que tenemos la verdad. No, esta es la verdad, su palabra. Y el Señor dice que si uno le pide, que Él nos va a enseñar. Y Él dice que Él permitió que muchos sean engañados, dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Si no recibieron el amor de la verdad, es porque se les presentó, es porque previamente se les presentó la verdad. Porque para recibir la verdad, uno tiene que estar ante la situación de que se le fue presentada la verdad. Nada más que no la recibió. Entonces lo que yo estoy haciendo ahora es presentarte lo que la palabra dice acerca de ciertos temas. Y de lo que es que Dios está empezando el juicio. Antes de juzgar afuera, Él tiene que juzgar adentro de su casa. Entonces, Él no va a regresar hasta que todas las cosas sean restauradas, ajustadas a su verdad. Entonces es tiempo de hacer auditoría acerca de qué es lo que nosotros creemos. Entonces estoy exponiendo ante ti la verdad de la palabra sobre ciertos temas. Preferiría estar hablando de otra cosa. De hecho, que preferiría haber retomado ya lo que les prometí, que iríamos a desarrollar el Evangelio según Lucas. Pero, aunque aparentemente esto es otro tema, está estrechamente relacionado y es necesario compartirlo para que podamos avanzar desde el otro. Y oro para que el Señor te dé un corazón y un espíritu que sea como dice allí, mismo en la carta de Tesalonicenses, que Pablo dice que ellos recibieron la palabra no como palabra de hombre, sino, según es en verdad, palabra de Dios. Oro para que el Espíritu Santo te haga recibir estas palabras, no como palabra mía, sino como algo que Él te está exponiendo desde acá, desde su palabra, para que llegado el momento en que enfrentes el juicio, entiéndase esto, la preparación para los tiempos en que ya estamos entrando, tiempos difíciles, que no caigas, que no te tome desprevenido, desprevenida, porque no estuviste preparado, conociendo la verdad. La iglesia va a pasar tribulación. La iglesia no va a pasar el tiempo de la ira de Dios, pero tribulaciones sí. Entonces es bueno que estés preparado. Hacemos una pausa acá y vamos a retomar en el siguiente video. Les espero. Si te parece que esto es importante y si te ayuda, te pido que te suscribas si no lo hiciste todavía, que compartas con otros, diles, que le digas también que se suscriban, que pongan, ¿cómo saben? Que pongan el like, porque esto ayuda a difundir. Y ustedes saben cómo trabaja esto de que el mismo programa de YouTube, el algoritmo opera que según la cantidad va sugiriendo a otras personas. Entonces, para que esto pueda difundirse y más salgan de las tinieblas a la luz de Jesucristo. El Señor les bendiga. Nos vemos en el próximo video y espero que sea lo más pronto posible.